Una de las cosas que yo he estado pensando al preparar este sermón es que cada vez que los padres tenemos que criar a nuestros hijos, no tenemos un manual que nos diga, mira, tus hijos tienen que hacer esto y esto. Es más, muchos de los padres descuidamos la crianza de los hijos. No conversamos con ellos temas a veces importantes que tienen repercusiones en sus vidas. No les enseñamos a veces a tomar buenas decisiones. Y a veces los hijos crecen con la influencia de los panas, de los amigos, de la juventud que les rodea. Pero no todos los hijos crecen con la instrucción de los padres. Y eso es lamentable porque cuando tú te das cuenta, estos jóvenes que han crecido de esa manera, son jóvenes que, por decirlo así, se han criado conforme al mundo le ha dado directrices. Se han criado con principios que enseña este mundo. Se han criado probablemente con la influencia de lo que percibieron en la escuela, en el colegio, en la universidad. Y llega un momento en que a los padres se nos hace difícil tratar de entrar a ellos, porque ellos ya están como formados. Ellos ya tienen su criterio, ya su corazón ha sido atrapado, moldeado, para saber cómo tienen que conducirse en esta vida. Entonces llega un momento en que los hijos ya no se dejan como aconsejar de los padres. Y eso es lamentable porque todos los padres queremos cosas buenas para nuestros hijos, para nuestras hijas. Por algo el mandamiento de Dios es que los hijos honremos a nuestros padres. Dice la Escritura, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien sobre la tierra y seas de larga vida sobre ella. El día de ayer yo me reuní con los jóvenes solteros de 15 a 32 años y tuvimos un buen tiempo donde pudimos ver cuáles son los principios que nos deben regir para tomar una decisión que sea conforme a la voluntad de Dios. Porque a veces tomamos decisiones que nos parecen bien, que nos gustan, o decisiones que calza conmigo, que parecen buenas, pero que no necesariamente es la voluntad de Dios. A veces quebrantamos los mandamientos y hacemos cosas incorrectas. Y cuando uno se mueve en esa dirección de una manera incorrecta, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, eso trae consecuencias. Pero yo hallo que para los hijos de Dios, la única manera que nos vaya mal en esta vida es cuando no atendemos el manual que Él nos ha dejado para vivir esta vida debajo del cielo. Si nosotros descuidamos ese manual que se llama Biblia, si nosotros ignoramos lo que allí dice, los principios, los mandamientos, los ejemplos, las enseñanzas, el testimonio de otros, si ignoramos todo lo que la Biblia dice, probablemente vamos a tener consecuencias. Por lo tanto, cada vez que nosotros venimos a la iglesia, deberíamos de venir con esa intención de decir, Señor, ¿qué vas a enderezar en mi vida hoy? ¿Qué necesito aprender yo hoy? ¿Qué debo saber el día de hoy? Esa debería ser una actitud correcta, humilde, de todo aquel que ama al Señor. Entonces, cuando uno viene dentro de la iglesia, yo me pregunto, ¿hay cosas que dentro de la iglesia necesitan ser aclaradas? Claro que sí. La teología, el estudio de Dios, debe ser aclarado, debe ser enseñado. ¿Por qué motivo? Porque a veces cada uno tiene a Dios o a su Dios
conforme a su imagen, conforme a sus pensamientos. Cada cual tiene su propio evangelio, cada cual vive la vida cristiana de una manera a veces diferente, pero hay algo que nos une. En el pueblo de Dios siempre hay algo que nos ata, que nos tiene unidos unos a otros. El amor de Cristo, la sangre de Cristo, el Espíritu de Dios, su palabra. Por lo tanto, cuando venimos a la iglesia, debemos de venir, ¿qué tienes hoy para mí, Señor? Esa debería ser la actitud. Entonces, dentro de la iglesia hay cosas, yo me pregunto, que deberían ser juzgadas. Los cristianos podemos juzgar a otros. Claro que sí. Podemos juzgar el comportamiento de otras personas, de otros creyentes. Yo puedo juzgar el comportamiento de mi hermano o de mi hermana si aquel que dice ser cristiano está viviendo de una manera diferente a lo que dice la Escritura. Soy llamado a amonestarlo, soy llamado a llamarle la atención, soy llamado a traerlo del error de su camino. Hay un texto en la Biblia que dice en Mateo 7, el versículo 1, que es un texto muy mal interpretado, donde dice: no juzguen para que no sean juzgados. Entonces hay algunos que tienen la peregrina idea de decir: no, los cristianos no tenemos que juzgar. ¿Cómo que no? ¿Qué quiso decir Jesús con este pasaje? Con este versículo Él no quiso decir: no pienses críticamente. Él no quiso decir: no hagas evaluaciones morales. Porque si yo veo que un hermano es un borracho, es un ladrón, es un estafador, si yo veo que un hermano está andando desordenadamente, por amor a Cristo y por amor a mi hermano, yo voy a acercarme a él y decir: mi hermano, eso no está correcto lo que estás haciendo. Eso no está bien. Por amor a Cristo y a mi hermano. Con este pasaje el Señor nos está diciendo: no me digas qué hacer o cómo vivir. Nosotros podemos hacer eso. De hecho, en el mismo capítulo, del capítulo 7 de Mateo, el Señor dice un poquito más abajo: no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos. No sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. Ahí el Señor está juzgando una mala actitud de ciertos hombres que repudiaban, rechazaban el evangelio. Y en el mismo capítulo, unos versículos más abajo, dice en el versículo 15 y 16: cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? ¿Qué está haciendo Cristo con estos dos versículos de Mateo 7, 15 y 16? Él está juzgando a los hipócritas, aquellos que vienen como disfrazados, que dicen son cristianos, pero que tú no ves a Cristo por ningún lado. No conocen a Cristo. Y como no conocen a Cristo, lo que ellos hacen es disfrazarse de ovejas. Hablan bonito. Y parece que todo está bien con ellos y con ellas. Pero lo que quiso decir el Señor es, más bien, con este texto: no sean críticos. Es decir, hagan juicios teológicos y éticos, pero no desde un balcón de superioridad, sino conforme a la Escritura. El escritor Juan Carlos Rail, él lo interpreta de esta manera y lo dice así: lo que nuestro Señor quiere condenar es un espíritu buscador de defectos. Porque a veces yo había aquí una persona que siempre me señalaba cuando llegaba un poquito atrasado. Y es que eso era para él, pero el pecado más grande que yo podía cometer.
Y rara vez yo llego atrasado. Pero usted siempre llega atrasado, me dijo una vez. Y lo dijo enardecido, con ira. Pero lo que nuestro Señor quiere condenar, dice Juan Carlos Ray, es un espíritu buscador de defectos. La inclinación para culpar a otros por ofensas insignificantes o asuntos leves. Dice Juan Carlos Ray, el hábito de emitir juicios impulsivos y apresurados. Una disposición a magnificar los errores y debilidades de nuestros vecinos y pensar lo peor de ellos. Eso es lo que quiere decir más bien con este espíritu crítico. De hecho, el apóstol Pablo dijo algo referente a este aspecto del juzgar. Y él dijo cuando había un hombre que había tomado la mujer de su padre dentro de la iglesia y nadie decía nada. La iglesia en Corinto no sabía juzgar y Pablo le llama la atención a la iglesia. Y Pablo le dice en 1 Corintios 5, 12 y 13, pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? Tú y yo no tenemos nada que hacer con la gente del mundo. A los de afuera, ni para qué meternos, porque si alguien no tiene a Cristo, no conoce a Cristo, si alguien está lejos de Dios, si alguien es un impío, ¿qué tú puedes exigirle a un impío? Pero si alguien dice ser cristiano, de IBPG al menos, es diferente. Porque como pastor soy llamado no solamente a pastorear, cuidar y dirigir, sino a dar cuentas por las almas. Y dice este versículo, pues ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? O sea que los cristianos sí podemos juzgar a los que están dentro de la iglesia y amonestarlos, llamarle la atención. Mira, no seas ocioso, no vengas atrasado al culto, ora, lee las escrituras al hermano. El que no es hermano no va a entender estas cosas y sonríe. Pero a mi hermano, al que es cristiano, yo no solamente tengo el deber, sino la autoridad para llamarle la atención por el bien de su alma, por la honra de Cristo. Y dice el siguiente versículo, pero Dios juzga a los que están afuera. Y con respecto a ese hombre que había tomado a la mujer de su padre, dice Pablo, expulsen al malvado de entre ustedes. Júzguenlo ya, sáquenlo de ahí. En otras palabras, lo que él está diciendo es, a ese perverso que está entre ustedes, que dice ser cristiano y está haciendo lo malo, que tiene un pecado ahí evidente, excomúlguenlo. Aquí algunas personas de la iglesia hemos excomulgado. Y yo no creo que serán ni los primeros ni los últimos, porque la disciplina y la excomunión es algo que se da dentro de la iglesia. Entonces, ¿por qué ocurre esto dentro de la iglesia? Bueno, porque dentro de la iglesia siempre habrán hermanos débiles y hermanos fuertes. Siempre. En toda iglesia. Pero como Dios es un Dios que nos enseña, que Él desea, nos ha dado este manual, y Dios nos ha dicho cómo tenemos que tratar a nuestras esposas, cómo tenemos que tratar a nuestros hijos, cómo tenemos que tratar a nuestros enemigos. Pero Dios también nos dice cómo tenemos que relacionarnos unos con otros dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia hay creyentes fuertes, maduros, pero hay otros débiles, inmaduros. El deporte que yo practico, el tiro con arco, es un deporte que cuando alguien pierde el entusiasmo o no corrige sus defectos
en el tirar la flecha y hacer una buena técnica, el deportista se estanca y no progresa y se queda ahí estancado. Si de 720 puntos él llega a 620 y de ahí está 3, 4 años y no pasa de 620, significa que está estancado. Pero en la iglesia ocurre también lo mismo. Hay creyentes que tienen años en la iglesia y parece ser esos arqueros que están estancados, que no han mejorado en nada. Y están ahí iguales. Tú los ves desde que llegaron, se sientan, sabes dónde se sientan, sabes si puedes contar con ellos, que no puedes contar con ellos, porque siguen siendo los mismos. Y de eso se trata el sermón esta mañana. Cómo relacionarnos con los creyentes fuertes y con los débiles. Entonces, para ser honestos con el sermón, cada uno de ustedes debería analizarse. Primero, si es cristiano. Primero, si has entregado tu vida o no al Señor. Ahora que tú dices, bueno, si no eres cristiano, este sermón no es para ti. Pero si tú dices, soy cristiano, tú debes saber si tú eres un creyente fuerte o débil. ¿Qué es lo que hace que un cristiano sea fuerte en el Señor y otro débil en el Señor? Si tú ves a un deportista fuerte cuando constantemente está ejercitándose y no pierde, no se desanima, es constante en lo que hace. Bueno, en la vida cristiana es algo similar. Cuando el cristiano tiene una vida saludable espiritualmente hablando, donde continuamente ora, reflexiona, medita, memoriza textos bíblicos, ese hombre o esa mujer va a experimentar un crecimiento espiritual. Y con esas personas es como algo natural y común acercarse y decir, oye, ¿tú qué piensas de esto? Y como siempre están a tono con Dios, ellos son como, y ellas son como muy precisos. Mira, la Biblia me enseña esto y yo creo que es esto el principio. Son cristianos maduros. Y un cristiano maduro es un cristiano fuerte. Pero un cristiano inmaduro es un cristiano en la iglesia débil. Entonces la Biblia nos enseña cómo relacionarnos con el débil y con el fuerte. Cómo tolerarnos, cómo tratarnos. Entonces quiero que por favor vayan conmigo al libro de Romanos. Y este sermón lo vamos a ver en 3 partes. Hoy día, y todo el sermón habla sobre lo mismo, pero en diferentes tópicos, desde el capítulo 14 y luego pasa hasta el capítulo 15, hasta el versículo 13. Pero hoy día vamos a leer desde el versículo 14, desde el 1 hasta la parte A del versículo 13, donde dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice así la Escritura: acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no desprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. En pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos,
del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, vive yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros. Como dije, el título de este sermón es Los débiles en la fe y los fuertes en la fe. En la iglesia siempre han existido creyentes débiles y creyentes fuertes. Siempre, toda la vida. Cuando Dios le habla a los líderes de Israel por medio del profeta Ezequiel, Él les hace ver que los pastores no estaban cumpliendo el rol de trabajar con los débiles. Habían hombres que eran fuertes espiritualmente hablando y se estaban enseñoreando. Por ejemplo, dice en el libro de Ezequiel, en el capítulo 34, versículo 4 y luego el 15 y 17, dice lo siguiente: ustedes no han fortalecido a los débiles, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida, sino que las han dominado con dureza y con severidad. Allí habían ovejas, es decir, habían personas que eran débiles, que estaban enfermos, que estaban descarriados. Y el Señor está amonestando a los líderes de Israel. Luego dice el versículo 15: yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la herida y fortaleceré la enferma. Pero destruiré la engordada y la fuerte. Las apacentaré con justicia. Pero en cuanto a ustedes, ovejas mías, así dice el Señor Dios, yo juzgaré entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Ahí habían unos que eran ovejas, y otros que eran machos cabríos, que no eran ovejas, que eran carneros. Y siempre pueden estar mezclados allí este grupo de animales, como lo menciona el Señor de manera simbólica. Pero lo que quiero mostrar es que ya desde los tiempos de Israel, en la asamblea del pueblo, habían hombres débiles y hombres fuertes. Y eso continúa así hasta el día de hoy. Lo cierto es que los fuertes en la fe deben apoyar, ayudar a los débiles. Dice el versículo 1 del capítulo 15 de Romanos: así que nosotros los que somos fuertes, dice Pablo, o sea, él estaba dentro del grupo de los fuertes, de un hombre maduro, de un hombre que conocía a Cristo, de un hombre que tenía temor a Dios. Él le dice: así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces quiero desarrollar este sermón el día de hoy viendo solamente dos titulares. La primera es ver el principio positivo que está en el versículo 1. Y luego lo que quiero ver con ustedes es algunas deducciones negativas que nos dice el apóstol por qué tenemos que sobrellevar las cargas de los débiles. Entonces vamos a ver en primer lugar el punto número 1, este principio positivo, que dice así, lo siguiente en el versículo 1. Dice: acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. O sea que dentro de la iglesia hay personas que son débiles. Y dice, débiles en la fe. Acepten al que es débil en la fe. ¿Quiénes eran los débiles en la fe? ¿Y quiénes eran los fuertes en la fe en los tiempos que esta escritura, esta carta fue escrita? Bueno,
los débiles eran cristianos judíos. Eran judíos que se habían convertido al cristianismo, pero antes de ser cristianos, estos judíos habían atraído y habían cumplido, se habían alineado a todos los procesos litúrgicos y religiosos de la religión judía. Ellos estaban apegados con la clase de comida que tenían que comer. Estaban apegados con los días festivos que tenían que cumplir, con todos los rituales, y eso traían ellos entre sí. Eso es como cuando viene otra persona de otra iglesia y en su iglesia le encanta la pachanga y aplaudir y moverse y bailarse y levantar la mano y todas las cosas que ves en la iglesia. Y cuando llega a una iglesia como esta, oye, pero esta iglesia es como media muerta. Ahí no hay alegría, como que no está el espíritu. ¿Cómo? Que no está el espíritu. ¿Quién te dijo eso? No, es que ahí no bailan, ahí no saltan, no saltan. Tú ves la iglesia calladito, tranquilito, nadie se mueve. No, es que la gente ahí es reverente y la gente está atenta. Y aunque algunos se duermen, la mayoría escucha. Aunque algunos conversan, la mayoría escucha. Y aunque algunos están chateando, la mayoría está escuchando. Oh, así es la cosa. Sí, así es la cosa. Entonces los débiles en la fe eran cristianos que eran judíos y se habían convertido al cristianismo. ¿Y en qué consistía la debilidad de ellos? Bueno, la debilidad consistía en cumplir a conciencia las disposiciones judías relativas a la comida y a los días festivos y a toda la religiosidad que ellos tenían. ¿Y quiénes eran los fuertes entonces? Bueno, la iglesia de Roma estaba principalmente conformada por cristianos que no eran judíos, que eran de origen gentil. Y ellos no tenían ese problema. Ellos no estaban sacrificando a los ídolos. Ellos no tenían que ver nada con la comida. No tenían nada que ver con días festivos, porque no eran judíos. Ellos habían tenido su vida pagana, habían vivido su paganismo y no tenían problemas con eso. Cuando vinieron era que conocieron a Cristo. Ellos no habían oído de Moisés, no habían oído de la ley, habían oído de Cristo. No había nada que los distraera. Y esa era la mayoría en la iglesia en Jerusalén, en Roma. Entonces la iglesia estaba conformada en su mayoría por cristianos gentiles. Eran gente madura en la fe. Era gente fuerte en la fe. Y el propósito, al decir el apóstol Pablo aquí, acepten al que es débil en la fe, era permitir que los cristianos de mentalidad conservadora, es decir, los judíos y los cristianos de mentalidad liberal, mayormente conformada por gentiles, pudieran coexistir amistosamente en la comunidad cristiana. Ellos tenían todavía sus taras ahí de que no, que lo sacrificado a los ídolos, no, que no coman la pata del cerdo. Oye, espérate, y los chinchulines y lo demás, oye. Y los otros, como no tenían ese problema, comían de todo. Este judío, este hermanito, míralo, despreciando aquí la carne. Así estaba la iglesia en Roma. Y los débiles en la fe, en otras palabras, eran inmaduros, sin una enseñanza adecuada, y en realidad estaban equivocados. Pero no por eso tenían que ser ignorados, no por eso tenían que ser reprochados. Y eso se da hoy día en la iglesia. Hay gente que tiene su propio criterio con respecto
a ciertos temas eclesiológicos o eclesiásticos. Ay, no, pero a mí no me parece. Yo me pregunto si hay varias verdades. Si hay varias verdades, ya no es una verdad, porque la verdad siempre es una sola. Pero el texto aquí nos dice, acepten al que es débil en la fe. Y ese acepten significa darle la bienvenida en nuestro compañerismo y en nuestro corazón. Supone una calidez y la bondad de un amor genuino, aunque tenga algo equivocado en su manera de ver ciertas cosas del Evangelio. Ahora, quiero hacer esta aclaración. Nosotros deberíamos ser muy cautos en cuanto al concepto moderno de una aceptación incondicional. No, que venga todo el mundo que viene aquí es cristiano. Hay algunos que han venido así con esa teología de esa aceptación incondicional. Son como estas iglesias abiertas que ofrecen membresía indiscriminadamente a todo el que llega, sin hacer preguntas, sin poner condiciones. No, lo que aquí prima es el amor de Cristo. Ven nomás y ya eres miembro. Un momentito. Yo creo que el amor de Dios es incondicional. Es incondicional. Pero que Él nos acepte o no nos acepte, ya depende de nuestro arrepentimiento y de nuestra fe en Jesucristo. Dios acepta incondicional a cualquiera, siempre y cuando alguien se haya arrepentido de sus pecados y crea en Jesucristo. Si no, Dios no te acepta. Pero Dios puede aceptar a cualquiera. Imagínate si Dios me aceptó a mí. Aceptó a Pablo y te aceptó a ti. Por lo tanto, ¿el amor de Dios es incondicional? Sí, el amor de Dios es incondicional. Pero nosotros tenemos que ver quién entra a la iglesia. Tenemos que hacer preguntas y estar atentos. Porque ellos son aceptados, o deberían ser aceptados, pero no para entrar en discusiones. Es decir, no para juzgar las opiniones de ellos. Debemos saber lo que creen. Claro que debemos saber lo que creen. Debemos saber dónde está la fe de ellos. Debemos de estar de acuerdo sobre todo en las doctrinas cardinales, en las doctrinas medulares, de entender que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, de entender que la palabra de Dios es toda suficiente. Esas verdades no pueden ser torcidas. Porque si alguien me dice, no, es que yo, pastor, creo en los sueños, y también los sueños me guían, ya ahí tenemos problemas. Porque cuando alguien me dice así, yo entiendo que la palabra de Dios no es suficiente para su vida. No, es que, pastor, el Señor sí me dijo con quién tenía que casarme. Ajá, sí. Debemos saber lo que creen. Debemos saber dónde está la fe de ellos. Y yo creo que debemos estar de acuerdo sobre todo en las doctrinas cardinales. Pero si una enseñanza de ellos que no es central, que no es medular, tiene ciertas debilidades y hasta por decirlo así está equivocada en cuanto creen, yo creo que debemos de darle a esa persona una bienvenida amistosa, cálida y genuina. Porque imagínate si alguien me dice, no, es que yo no creo que tenga que ponerme pantalón. Una mujer, bueno, pues hay mucha gente, ¿no? No vamos a pelear por eso. Pero si tú me dices que Cristo no se humanó, que no nació en una virgen, entonces tenemos problemas doctrinales. Pero si estamos de acuerdo en la doctrina esencial, debemos de recibir a ese hermano.
y no juzgar sus opiniones en cosas que no son medulares o centrales. Esto me lleva a mi segundo punto, a ver algunas deducciones negativas que se desprenden a lo largo del pasaje. Porque a lo largo del pasaje lo que ahora el apóstol va a mencionar es que dice, no desprecien ni condenen a la persona débil. Ya saben, los débiles son aquellos que tienen una doctrina media chueca, una doctrina que no es correcta. ¿Cuáles son entonces las deducciones negativas? La primera que quiero ver es lo que está aquí en el versículo 2 y 3, donde dice la Escritura, resumiéndolo, que a esa persona que es débil en la fe, debemos de recibirlos por un motivo, porque Dios ya los ha recibido. Por eso. Puede ser que no sea un teólogo, puede ser que no conozca mucho de las Escrituras, pero teme a Dios y se nota que ama a Dios. Se nota. Eso es notorio. Mira lo que dice el versículo 2 y 3. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no desprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Ahí están dos creyentes dentro de la iglesia en Roma, el uno débil y el otro fuerte. El uno come carne, ahí está el gentil comiendo carne, comiendo cerdo, comiendo de todo. Y el otro, no quiero comer porque yo no sé si esa carne es sacrificada a los ídolos. Déjame comer legumbres. Y no es que eran vegetarianos, sino que simplemente ellos evitaban el contaminarse, porque venían arrastrando todo el sistema religioso que la ley les imponía. El gentil, él entendía que podía comer de todo, pero el judío, que era débil, que se había convertido al cristianismo, venía arrastrando el asunto de las comidas y el tener cuidado con lo sacrificado a los ídolos, no vaya a ser que yo me lo esté comiendo. Y la razón por la que son incorrectas tanto el menosprecio como la condena de un hermano en Cristo, la razón por la que eso es incorrecto es porque simplemente Dios ya los ha aceptado. Habían allí hermanos fuertes y hermanos débiles. Pero mira la actitud del débil y mira la actitud del fuerte. El que come, o sea, el fuerte, despreciaba al débil. Lo despreciaba. Está mal este. Y el que no come, o sea, el débil, juzgaba al que comía. El uno menospreciaba y el otro juzgaba. Esa era la actitud que se veía dentro de la iglesia. ¿Es eso correcto dentro de la iglesia de Cristo? No. Si ambos, tanto el fuerte como el débil, creían en el mismo Señor y Dios, la instrucción y la enseñanza de Dios para nosotros es: acepten al débil. Y él va a aprender en su tiempo. Hay algunos que les toma tiempo estudiar medicina y en vez de terminar en 6 años terminan en 9. O cualquier otra carrera. Así hay creyentes también en la iglesia que maduran después de 40 años. Pero hay otros que están ahí, que están pilas. Y la razón por la que son incorrectos, tanto el menosprecio como la condena de un hermano, era simplemente porque ya Cristo los había aceptado a ambos. Ahora yo me pregunto, y te pregunto a ti, ¿cómo podríamos nosotros
atrevernos a rechazar o a despreciar a una persona a quien Dios ya ha aceptado. ¿Cómo? Eso nos pone en una posición muy mala ante los ojos de Dios, porque nos estamos poniendo por encima de Dios, si Él ya lo ha aceptado. Entonces, la mejor forma de resolver cuál debería ser nuestra actitud hacia otras personas es determinar cuál es la actitud de Dios hacia ellas. Dios está con él, Dios ha perdonado sus pecados, Dios está obrando gracia en él. Bueno, este principio yo creo que es mejor todavía que la regla de oro. La regla de oro es, así como tú me tratas, es que yo te voy a tratar. Y está bien tratar a otros como nos gustaría que ellos nos traten a nosotros, pero mejor es tratarlos como los trata Dios. Eso es lo mejor, para no equivocarnos. Entonces nosotros debemos de entender que dentro de la iglesia hay creyentes maduros en la fe e inmaduros. En segundo lugar, con las deducciones negativas, debemos de recibirlo porque Cristo murió y resucitó para ser el Señor, tanto de los unos como de los otros. Cristo murió y resucitó por los débiles y los fuertes. Por supuesto que los débiles no los vamos a poner a predicar, no les vamos a dar un cargo de liderazgo. Tiene que crecer, tiene que madurar. Nosotros somos muy celosos con este púlpito, honestamente. Y preferimos desgastar a los mismos que estamos antes de arriesgarnos en poner a alguien que vemos que no tiene un corazón recto en ciertas cosas. Podemos invitar a otra persona a quien conocemos antes de correr un riesgo indebido. Pero mira lo que dice la Escritura ahora para ver esta forma de recibir, porque Cristo murió y resucitó para ser el Señor de ambos. Dice del 4 al 9 lo siguiente: ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. En pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Y porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó para ser Señor, tanto de los muertos como de los vivos. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar al que es un esclavo de Cristo? Para juzgar al que es un siervo del Señor. Para juzgar a aquel que es un criado, un esclavo, que tiene su amo. ¿Por qué yo debo juzgar a aquel que tiene su amo, que tiene su señor? Es su señor o su amo el que lo debe juzgar. Imagínate, en tu casa uno tiene personas que están en la servidumbre y yo le puedo llamar la atención a la persona que trabaja en mi casa. Le puedo llamar la atención. Pero yo no puedo ir a tu casa y llamarle la atención a la persona que sirve en tu casa. Para eso estás tú. Tú deberías llamarle la atención. Ahora nosotros no tenemos derecho alguno para inmiscuirnos en la relación entre otro cristiano y Cristo. No tenemos derecho.
No tenemos derecho a usurpar el lugar que debe ocupar Cristo. Que esa persona se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor. Porque no es responsable esa persona ante nosotros, como tampoco nosotros somos responsables por él. No somos responsables. Dice el texto, el versículo 4, en pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Y eso significa dándole su aprobación, tenga o no la nuestra. Ahora, cualquiera de los grupos a los que pudieran pertenecer aquellos que estaban leyendo esta carta que Pablo había escrito a la iglesia de Roma, la primera preocupación de Pablo para con ellos es esta: cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Si alguien guarda el día del Señor, el domingo, como tal, para honrarlo, para meditar en su grandeza, para leer las Escrituras, para reposar de la semana, gloria a Dios. Si alguien no puede por A o B motivo y decide guardar el lunes, está bien. ¿Yo por qué puedo juzgar eso? Esa persona tiene libre su trabajo porque ocurre que este señor es bombero o policía y le dan libre el día lunes. Él guarda el día lunes. Ahora, ese sentir, como dice la Biblia, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Pero ese sentir no debe ser un sentir irreflexivo, sino reflexionar. Sobre todo con el día del Señor, porque en ese texto, en esa forma hay tantas posiciones. Pero yo creo que el Señor está por encima de los días festivos. Y simplemente el Sabbat judío era una sombra de lo que iba a ocurrir cuando Cristo viniera. Y cuando Cristo vino, Él murió un día viernes y resucitó el primer día de la semana, un domingo como hoy. Y cuando tú vas a la Escritura, tú te das cuenta que los cristianos se empezaron a congregar el primer día de la semana como una celebración a causa del Señor que había muerto y resucitó. Por eso estamos aquí hoy, un primer día de la semana, un domingo. Para mí tiene sentido venir y adorar a Dios el primer día de la semana. Tiene sentido hoy celebrar con alegría que un día como hoy Cristo venció la muerte, Cristo dejó la tumba, que Él resucitó. Tiene sentido. Y yo procuro este día estar quieto, estar en casa y no trabajo. Si me sale una emergencia, la voy a atender. Porque yo no soy esclavo del día, soy esclavo de Cristo. En el 14:6, el siguiente versículo, ahora nosotros encontramos un doble principio. Y es el principio de la gratitud o del agradecimiento. El día de ayer tuve una reunión con una amiga que enviudó hace 4 meses. Y dentro de las varias cosas que conversamos, el esposo de ella fue un dirigente político, un hombre que estuvo involucrado en muchas cosas sociales. Y en un momento dado, a la familia de ella, a muchos familiares de ella, los colocó en puestos o en cargos públicos en otra provincia. Y ella ayer me decía con lágrimas en los ojos, pero llorando con amargura, que de todas esas personas, mi familia, decía ella, mi familia, que los pusieron en un puesto, cuando murió fulano, el esposo de ella, nadie vino al entierro, nadie vino al velorio, nadie vino al sepelio. Y él me dice, fueron mal agradecidos. El cristiano no es así.
No es así. El cristiano está agradecido con Dios por habernos hecho pasar de muerte a vida, por habernos revelado a Jesucristo, su Hijo, por tener una cosmovisión diferente del mundo y de la vida, por tener la Biblia como un manual que dirige nuestras vidas debajo del sol, por darme la esperanza de tener la vida eterna, por haber puesto su Espíritu Santo en mí, por haberme alumbrado el entendimiento para cuando leo las Escrituras las puedo entender. El cristiano es un hombre o una mujer agradecido por tantas cosas buenas que el Señor nos ha dado. Y el 14:6 dice lo siguiente: el que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. Es decir, lo hace o lo guarda para honrar al Señor, con la intención de agradarle, para honrar su nombre. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Ahí estaban los que comían carne y los que comían legumbres. El uno tenía convicción de que no, nada de carne. El otro decía, todo como. Bueno, la cosa era que ambos tenían que ser agradecidos para con Dios. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Ahí está el principio de la gratitud. Tú tienes mucho o tienes poco, comes mucho o comes poco, como quiera que sea. Tú y yo tenemos que ser agradecidos con lo que Dios nos da, sea mucho o sea poco. Y en el 7:8 leemos lo siguiente, dice allí: porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Yo dije en este punto que debemos recibir al débil en la fe, porque Cristo murió y resucitó para ser el Señor de ambos. ¿Qué quiere decir este texto, el 7 y el 8? Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Eso significa que todo lo que tenemos o todo lo que somos pertenece al Señor Jesús. Y por consiguiente, tenemos que aprender a vivir esta vida para su honra y para su gloria. Porque lo que tú tienes no es porque te lo mereces. ¿O piensas que lo que tienes es porque te lo mereces? ¿O piensas porque eres muy pilas? ¿O sabes hacer negocios? ¿O la experiencia que tienes? ¿O la oportunidad que se te presentó? No. Lo que tienes es porque Dios te lo dio. Dios te lo dio. Cuando uno entiende eso, uno no se está quejando. Cuando uno no entiende estas cosas, ¿y por qué? Cuando tú lo entiendes, Señor, gracias. Sea mucho o sea poco. Y dado que Él es nuestro Señor, nosotros debemos de vivir para Él. Dado que Él es también el Señor de los demás cristianos. Y debemos respetar la relación que Cristo el Señor tiene con ellos. ¿Sabes que no es como tan conocida esa doctrina
del contentamiento. Pero es una doctrina bíblica que está en Timoteo. Y Pablo le está hablando a un pastor ahí para que la enseñe. Y el contentamiento es que tú tienes que aprender a estar contento con lo que tienes hoy. Contento. Pero hay mucha gente que está descontenta. Entonces dice el versículo 9, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Mi tercer punto es que debemos recibir a los débiles porque es nuestro hermano. Mira que nos estamos poniendo en la posición de ser los fuertes. Vamos a suponer que todos somos fuertes, pero por ahí hay un débil que hoy no vino, justo hoy no vino, todos son fuertes aquí ahorita, pero el débil no vino. Entonces ya los que tú ves que están ausentes ya sabes que son débiles. Bueno, debemos recibirlo porque ese débil que no vino es mi hermano o es mi hermana. Dice el versículo 10, la parte A, pero tú, como dice, pero usted, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Mira el título que le da, hermano. Claro, no todos los que están aquí son creyentes, no todos los que están aquí son mis hermanos. Oro a Dios y quisiera que todos sean mis hermanos. Oro a Dios, que Dios alumbre el entendimiento y digan, pastor, hábleme del bautizo, que yo estoy interesado en el bautizo. ¿Y cómo así? No, que yo creo en Cristo. Bueno, juzgar y despreciar son actitudes totalmente anómalas. Mira lo que dice este versículo. Pero tú, ¿por qué juzgas? Ahí está alguien que está juzgando a tu hermano. O también tú, ¿por qué desprecias? Uno juzga y el otro desprecia, como ya lo vimos también hace poco. ¿Por qué son anómalas estas formas del uno juzgar y el otro despreciar? Bueno, no solo porque Dios los ha aceptado y porque Cristo ha muerto y resucitado para ser nuestro común Señor, sino también porque ellos y nosotros estamos relacionados unos del otro de un modo o de una forma fuerte, lo más fuerte posible, por lazos de familia. En otras palabras, son nuestros hermanos y nuestras hermanas. Estoy hablando para aquellos que son creyentes, por supuesto. Y finalmente, mi cuarto y último punto, debemos de recibir a los débiles en la fe porque todos por igual vamos a comparecer ante el tribunal de Dios, todos. Por eso tenemos que, no es que, no, tú te vas a la paila, a ti que te vas a jugar, a mí no. ¿Cómo que no? A todos. Dice el versículo 10, la parte B, hasta el 13, la parte A. Dice, o también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros. A mí me encanta esta parte, porque esto me libera de alguna manera, porque cada uno va a dar cuenta a Dios. Yo voy a dar cuenta de mi rol como pastor por sus almas y hacer lo que tengo que hacer como pastor. Pero cuando tú estés frente a Dios, a ti no te van a juzgar a causa mía o por mí, sino que tú darás cuenta a Dios de manera personal e individual. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Te acuerdas el texto de Mateo 7:1 que decía, no juzguen para que no sean juzgados? ¿A qué clase de juzgamiento se estaba refiriendo el Señor? Bueno, Él no estaba prohibiendo la crítica,
o no estaba diciéndonos que deberíamos dejar de usar nuestras facultades críticas. Porque si hiciéramos eso, nosotros no podríamos obedecer una de esas instrucciones inmediatas que Él da en los versículos que leímos en el capítulo 7 de Mateo, cuando Él dice, cuídense de los falsos profetas. Porque para cuidarte tú tienes que discernir y tienes que tener un espíritu crítico y tienes que juzgar. No. La doctrina que Él está enseñando está equivocada. Ten cuidado con fulano. Dice, cuídate de los falsos profetas. No es eso lo que dice aquí. Entonces, lo que se les prohíbe a los seguidores de Jesús no es la crítica, sino la censura. Juzgar en el sentido de condenar u opinar sin saber o conocer. Y Pablo en este pasaje, él cita al profeta Isaías. Y él dice lo siguiente, el profeta dice esto, dice, por mí mismo he jurado, en Isaías 45:23, por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. El énfasis en este versículo o en estos pasajes de Romanos 14, en este último texto, recae en la universalidad de la jurisdicción de Dios. La universalidad, dice el texto, toda rodilla, y luego dice, toda lengua le honrará. De modo que, dice Pablo, a la luz de esta cita de las Escrituras, cada uno de nosotros, de manera individual, no en masa, no en grupo, dice la Biblia, dará cuenta de sí mismo. Dará cuenta de sí mismo, no de otra persona. Tú darás cuenta por ti mismo. No darás cuenta por otra persona. ¿Y a quién vas a dar cuenta? A Dios. Mira lo que dice el texto. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Por tanto, dado que Dios es el juez y que nosotros estaremos entre los que serán juzgados, dice el versículo 13, ya no nos juzguemos los unos a los otros. O sea, no juzgue las opiniones que están fuera de cosas medulares o centrales dentro del Evangelio. No juzgue por... ¿Sabe que en Estados Unidos en una oportunidad yo me sorprendí que fui a un culto y a la persona que la vi dirigiendo el culto era una persona que tenía unos tatuajes por aquí, por acá, acá? Y yo, wow, no había visto eso. Me impactó. Pero durante el culto aprendí y entendí, ese fulano, tatuado o lo que sea, de donde Dios lo haya sacado, es mi hermano. ¿Y quién era yo para juzgar sus tatuajes? Con esto no estoy a favor del tatuaje. Espero que no te tatúes. No vaya por aquí a aparecer Tyron tatuado en la frente. O Luis por acá venga tatuado. No, el pastor dice, no, ten cuidado. No te estoy diciendo, ni te estoy animando a que te tatúes. Pero el texto dice, ya no nos juzguemos los unos a los otros. ¿Tú sabes por qué? Porque así evitaremos la extrema torpeza de tratar de usurpar lo que es una prerrogativa de Dios y anticiparnos al día del juicio. Si alguien te va a llamar la atención como tu pastor, va a ser por algo cardinal, algo que está incorrecto.
pero sobre todo por unas doctrinas que puedan ser medulares y tú te estés desviando. El próximo domingo continuaremos con la segunda parte. Esperamos que Dios bendiga su palabra a nuestros corazones y estos textos nos traigan paz, de saber cómo debe la iglesia de vivir y de comportarse mientras crecemos en su gracia y mientras Él nos sostiene. Vamos a orar.